en el caso de librería, ¿sí? Es con el archivo que ustedes reciben lograr esta tabla, ¿sí? Ustedes tienen que modificar la tabla en cuanto a bordes, en cuanto a la orientación, ¿sí? Esto por un lado. Después acá ustedes tienen los resultados como para llevar un control cuando hagan la fórmula y vean si están o no están. En principio, como habíamos hablado, cuidado con lo de lo referencial. ¿Se acuerdan la referencia absoluta, por ejemplo? Cuando yo hablo del precio de envío, en este caso, ven que dice precio de envío, el precio de envío se encuentra en una columna aparte, ¿ok? Entonces, ¿qué le poníamos cuando hacíamos referencia a ese valor? ¿Se acuerdan? El El signo pesos. signo peso. Siempre acuérdense de ponerle el signo peso. Ahora vamos a ver la fórmula. Lo mismo con el precio que en descuenta. Como hago con referencia a otro lugar de la plantilla, voy a tener que usar la referencia absoluta. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, entonces en el precio de envío, yo voy a tener todos estos datos, voy a tener los códigos, los títulos, el autor, la cantidad de ejemplar, el género, el precio, pero tengo que calcular el precio con envío. ¿Cómo va a ser el precio con envío? Va a ser el precio más lo que tenga acá. Cuando yo vaya a esta columna, ¿sí? Recuerden fijarla con el signo pesos. Es una suma, pero la fijo con el signo pesos, ¿sí? ¿Esto quedó claro? ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Porque cuando yo vaya a arrastrar, uy, yo estoy haciendo lío, cuando yo vaya a arrastrar la fórmula, donde tome, siempre va a hacer referencia a M3 con ese signo pesos. ¿Esto quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Sí, 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 Lo profe. mismo con el precio con descuento. Es el precio menos el descuento que hacemos, precio por descuento, ¿no? En este caso el 15%. La referencia es AM4 porque estoy usando los signos pesos. Eso quiero que quede claro porque después, si no, se hacen lío y cuando hacen el doble de trabajo porque escriben fórmula por fórmula, ¿sí? O cuando el otro error muy común, cuando estiran la fórmula, cambia todo y les da error. Cuando hablábamos de total de ejemplares, hablamos de la suma, ¿no? La suma de los ejemplares. Ahora, si me dice cantidad de títulos disponibles, ¿cuáles son los títulos? Estos, ¿sí? Entonces, estoy contando ¿qué? ¿Qué cuento acá? Palabras. Y se acuerdan que nosotros vimos que había distintos contar. Estaba el contar para contar números, o sea, celdas con números, y estaba el contara para contar celdas que tengan letras, palabras, caracteres, ¿sí? Entonces, ojo acá, en la cantidad de ejemplares vamos a usar contara. Un error, ¿sí? Muy común es volver a querer hacer una suma y no, porque te está pidiendo la cantidad de títulos, ¿sí? No te está pidiendo si por cada título hay un ejemplar, dos ejemplares, ¿ok? ¿Eso quedó claro? Después cuando hablen del precio más caro, vamos a usar la opción max, acuérdense, máximo para el mayor, cantidad de ejemplares, revisando la columna correspondiente al min, y promedio, no se saca el promedio sumando todo y dividiendo, sino utilizando la fórmula promedio. Cuando vayan al gráfico, recuerden que cada una de las partes del gráfico, se maneja desde el formato de área, ¿sí? En este caso, el formato de área completa lo voy a manejar de acá. Yo lo que tenemos es una imagen que se las mandé, por lo tanto, el relleno es de una imagen llevada desde un archivo, que es esta de los libros que están de fondo, que tiene una transparencia para que no quede fuerte, ¿sí? Pues si yo le pongo la imagen tal cual se la subí, queda horrible, entonces tiene una transparencia. Esas consignas igual están, ¿sí? Ahora, tengan cuidado porque si yo quiero tocar un eje, ¿sí? Voy a ir directamente a manejar el eje. Hay una parte que les dice que el eje sea, esperen que veo la consigna para que no me olvide cómo es que les dice, que el eje X sea una línea intensa,
No es que van a encontrar una palabra en todo el formato que sea intenso, ¿sí? Sino que lo que quiere decir es que sea más gruesa. Y si dice que es sutil, que sea más fina. ¿Estamos? Nada más. No es que van a encontrar un formato que diga intenso y un formato que diga sutil. Está claro esto, ¿no? Y en cuanto a los ejes, se entiende que el eje X es el de abajo y el eje X es el eje X es el de abajo y el eje Y es el de arriba, ¿no? Esto es como en matemáticas, ¿no? Estamos con los distintos ejes de un gráfico. Para cada uno voy a tocar cada una de las opciones, voy a tocar cada una, ¿sí? No las voy a dejar solitas, ¿sí? Y cada una tiene un formato en especial, lo mismo, dar formato a la serie y juegan con los colores, el relleno, ¿ok? El color, el borde, en este caso, por ejemplo, tiene un tramado, en este caso tiene una sombra, acá tiene, entonces depende de lo que les pida, vayan viendo en las opciones. Bien, esto es con respecto a librería. Aquellos que estuvieron haciendo y que todavía no lo entregaron, ¿tienen alguna duda en particular con respecto a este práctico? Si no, paso al otro que es bastante completo. Pregunten, ¿eh? A ver, esperen que tengo a No, Candela que está ingresando. ¿No? De los que les subí, este es uno de los más fáciles. Deberían poder resolverlo sin ningún problema, teniendo en cuenta estos detalles que yo les nombré, ¿sí? Traten de tenerlo a mano, vamos a ir viendo, están viendo las consignas, dice operaciones y formatos con filas, celdas y columnas, ¿ok? Eh, Van a abrir la práctica de Excel Fundamentos, la práctica de Excel Fundamentos es esta. Para hacer este trabajo, yo les voy a volver a subir uno de los manuales que ya se los dejé, pero ante la duda, porque ustedes por ahí se marean, usen ese manual de referencia así cuando no vean algo que les falta, así cuando no entiendan una parte. Bien, dice, por ejemplo, completar la serie de la columna código, que era esta, a partir de B3 considerando 14 valores con un incremento de 10 en 10. ¿Cómo hacíamos lo del incremento para no tener que escribir todo esto? ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo evitábamos tener que escribir 20, 30, 40? Ponías 10, 20 y después lo arrastrabas para abajo. Exacto. Pongo 10, 20, selecciono y ahí me quedo ya con toda la serie. Después dice completar en la columna meses, ¿ok? Lo mismo, a partir de la siguiente, los distintos meses del año. Por lo tanto, ustedes van a escribir enero y febrero solamente y la máquina va a entender automáticamente que el resto se debe completar solo, ¿sí? Esto es pura práctica, o sea, es para que ustedes le agarren la onda a lo que es las series. Las series es, yo le enseño a la máquina un patrón y la máquina repite ese patrón que yo le explico. ¿Sí? Por ejemplo, vos pones domingo, lunes, arrastrás y todo se copia con los días de la semana. Le pones enero, febrero, la máquina entiende que vos le estás poniendo todos los meses del año. Le pones libro 1, libro 2, entiende completar de la misma manera. ¿Se entiende? Todo esto es así, con series. Trabajar de 5 en 5, ¿ok? Línea de 5, línea de 1, ¿ok? Por ejemplo, las fechas. Si yo quiero ir cada 5 días, lo mismo, ¿ven? Le pongo 10 del 3 de 2018, por ejemplo, y 15. Entonces, cuando seleccione las dos y arrastre, automáticamente me va a ir cada 5 días. Y así la máquina aprende el patrón que yo le ponga. Le pongo los primeros dos y listo. ¿Estamos? De eso se trata la primera hoja de serie. ¿Difícil? ¿Complejo? No. Es hacerlo, ¿sí? Es practicarlo. Después les pide que inserten un comentario. Ustedes, cuando inserten un comentario, ¿sí? Sobre una de las celdas, acuérdense que en revisar tienen los comentarios, así agregan un nuevo comentario, separan donde lo quieren y completarán para escribir lo que les pida a continuación. ¿Se entendió esto?
Díganme si es complejo. Creo que es ¿Se bastante entendió? ¿Se sencillo. entendió? Tienen que practicarlo, pero digamos que entienden el hecho de que si yo le doy los primeros dos patrones, la máquina comprende cómo seguir. ¿Eso se entendió? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí. Lo mismo acá, por ejemplo, acá cambia cada 5 días, acá cambia por meses, cada 2 meses, acá cambia por año, ¿sí? Entonces, y acá sigue linealmente en el mes, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a ponerle los primeros dos al rastro y el resto lo va a entender cómo llenar, ¿sí? Inclusive la nueva versión de Excel, la de 2019, junta, o sea, con poner, por ejemplo, ustedes ponen, no sé, Nadia Caferata y acá ponen Nadia Caferata y arrastran, ya lo entiende automáticamente. O sea, cada vez se está haciendo la versión más inteligente para que nosotros tengamos que escribir menos, ¿ok? Pero hay que aprender a usarlo. Después, en la segunda, ¿sí? Yo ya estuve haciendo algunas cosas, pero lo que les pide es que le cambien el nombre, que le pongan eliminar páginas. ¿Se acuerdan que cambiar el nombre se cambiaba de acá? Cambiar nombre. Ponerle colorcito también se pone desde acá. Después, bueno, tiene un par de comentarios. Para eliminar comentarios van a ir a revisar, seleccionen el comentario y tienen eliminar. Después les va a pedir que eliminen ciertos rangos, ¿sí? Acuerden, esto es todo para obtener práctica. Si yo quiero eliminar todo este rango, ¿sí? Botón derecho del mouse y elimino, me va a preguntar si quiero eliminar las celdas, si quiero eliminar todas las filas, ¿sí? Yo en este caso solamente quiero eliminar el rango, entonces tengo que tener cuidado de que no se me borre lo demás. Esta parte es también, es así, como para jugar, digamos, entre una cosa y el otro. Y de eliminar, agregar, ¿sí? Agregar columnas. Esta es como práctica nada más, ¿sí? Vamos a la de operaciones y funciones, que me parece la más interesante, en donde nosotros vamos a tener que empezar a pensar las fórmulas. Empezar a pensar las fórmulas, en este caso, haciendo referencia absoluta y utilizando las funciones y, o, igual, como es en este caso, mayor, menor, ¿ok? Todo esto que yo estoy nombrando ahora. Bueno, en este PDF tienen un resumen de todo lo que es los operadores lógicos para trabajar en Excel. En principio, obviamente, como ya conocemos, los operadores matemáticos, la suma, la resta, la multiplicación y la división, que lo encontramos si ustedes tienen en su teclado numérico a la mano, si no tendrán que perseguirlo por todo el teclado. Bien, acuérdense con el tema de la suma, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que sumar todo esto, ¿es necesario que haga esta suma? ¿Es necesario que haga esta suma? C3 más C4 más C5. ¿Ustedes qué dicen? Yo No. sigo viendo el PDF, profe. Hizo el PDF, en el PDF. Fíjate acá. Es necesario que hagamos esta suma C3 más C4. ¿Cómo la podemos resumir? Podemos poner suma y abrimos paréntesis y poner C3, C4, C5 y todo. No, hay una forma más barata, más barata, digamos. C3, 2 puntos, C8. Exacto. Si yo sé que voy a sumar celdas correlativas o filas, pero también puede ser, en este caso son columnas, es toda una columna, pero puede ser en formato de fila. Si sé la primera, pongo la primera, 2 puntos, la última, ya está, con los 2 puntos me suma todo. Si yo quisiera sumar salteado, ¿qué tendría que poner? Por ejemplo, si yo quiero sumar C3, C5 y C7, puedo poner C3 más C5 más C7 o puedo usar igual suma, abro paréntesis, C3, punto y coma, C5, punto y coma, C7. El punto y coma funciona como el signo más cuando usamos la función suma, y si no, si es un rango, o sea, rango, acuérdense que es todo seguidito, no hace falta, ¿sí? Piensen que ustedes tienen que tratar de ser lo más práctico posible, ¿ok?
Multiplicación, resta, bueno, esto son todos los operadores lógicos. Si yo tuviera que hacer una potencia, tenemos el ganchito para la potencia, ¿sí? Después, cuando tenemos que hacer referencias a, esperen que voy a bajar un poquito, esto es lo de las referencias absolutas que estuvimos hablando, del signo más, esperen que quiero bajar un poquito, del signo pesos, pero quiero bajar, acuérdense lo de del signo pesos cuando hago referencia a algo que está por fuera de la tabla, y quería ir a los operadores lógicos, esperen que están más abajo, tengan paciencia, a ver. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cálculos con fechas, esto es lo de los totales que les decía recién, cálculos con fecha. Empecemos con los cálculos con fechas. Cuando uno tiene fecha, ¿sí? Por ejemplo, vos acá tenés, vamos a abrir un poquitito. Vos tenés, dice, para calcular la fecha del próximo cambio de aire, ¿no? Tenemos acá próximo cambio de aire. ¿Por qué ingreso C8 y hago una referencia absoluta a B3? ¿Dónde está B3? B3 está acá, ¿no? ¿Por qué hago? Porque hago una referencia absoluta a los días. Esto está claro, ¿no? Hago una referencia absoluta, sé que voy a cambiar el filtro de aire cada 45 días, entonces yo a mi fecha, que está en C8, le voy a sumar los 45 días, por eso lo de la referencia absoluta. Eso espero que haya quedado claro. Bien, después, por ejemplo, tenemos cálculos con y, con igual, acá. Por ejemplo, si yo quiero comparar si dos celdas son iguales, con poner el igual, ¿sí? Me las va a comparar. Si una es mayor o menor que la otra, me la va a comparar. O al revés, o el mayor o igual, ¿sí? O este signo que sería el distinto. ¿Okay? Si yo pongo el mayor para un lado y el menor para el otro, es lo mismo que decir distinto. ¿Cómo me los va a comparar? Poniéndome verdadero o falso, nada más, ¿sí? No le pidan que haga otra cosa. Si yo quiero saber si son iguales dos celdas, si es una tabla muy grande, o si son distintas, o si una es mayor que la otra, la respuesta va a ser a esta fórmula verdadero o falso, ¿ok? Después, el signo ampersand, que lo encontramos, yo lo tengo arriba del 7. ¿Ustedes dónde lo tienen en sus teclados? Yo también. Ok, porque depende cada uno, tiene bueno, el ampersand lo que hace es unir, ¿sí? Unir palabras o números o cosas que yo quiera ir usando, que tengo separado en distintas celdas. Por ejemplo, tengo el nombre de una persona por una celda, el apellido por otra, y yo quiero que le agregue, sé que el mail es el nombre, el apellido de esa persona con el guión bajo y el @gmail.com, pero los tengo separados y no quiero escribir todo. Bueno, el i, sí, va a ser lo que una esas distintas celdas, ¿ok? El i va a ser lo que una de esas distintas celdas, y si yo quiero agregarle palabras, voy a usar no asterisco, ¿cómo se llama? Las comillas. Vamos a ver unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿no? En esta tabla nos va a pedir que comparemos si las ventas de mi empresa son mayores que la empresa 1, ¿no? Entonces acá, ¿qué voy a usar? El signo mayor, con una referencia absoluta, porque así esta celda no se modifica. ¿Está claro esta fórmula? Voy a saber Sí. qué venta es mayor. Si quiero saber qué venta es menor, va a ser la misma fórmula con el signo menor. Si quiero saber si las ventas son iguales, lo mismo con el signo igual, ¿sí? Ahora, yo vamos con lo del ampersand, tengo sistemas acá, tengo código acá y tengo categoría y quiero que aparezca todo junto con una barra y dos rayitas en esta celda. Entonces ahí yo voy a usar lo que tengo en B9, que sería sistemas en este caso. Lo voy a unir, por lo tanto voy a poner un ampersand. Le voy a agregar un carácter.
Entonces, como agrego la barra, al agregar voy a usar comillas. Quiero unirlo con lo que está acá, voy a usar i. Quiero unirlo con lo que está acá, pero antes quiero que aparezcan 2 guiones. Entonces, ¿qué les pongo? Comillas. ¿Me siguen? Cada vez que Sí. yo quiera unir celdas diferentes, les voy a poner el signo ampersand, que es el i. Si quiero agregar caracteres, entre medio de esos caracteres, no se olviden las comillas, ¿sí? Las comillas lo que indica es que hay algo más para escribir, ¿sí? Entonces, en este caso, la fórmula sería esta. ¿Cuál sería para ustedes, qué les parece que fue la fórmula acá? A ver, si yo tuviera que escribir, tengo que poner el código, unos asteriscos, 3 asteriscos antes del apellido, una coma y la palabra Juan. ¿Qué les parece? A ver, arranquemos. Seguramente pusimos O igual. sea, sería igual Esperen que estoy en vivo. B, Sí, B14, B14. Ahora vamos a el, unir claro, el ampersand, el ¿no? ampersand, que ahora se me cambió de lugar. Ahí está, el ampersand. Y yo quiero agregar Eh, asteriscos. Por lo tanto, esto se entonces agrega Comillas, comilla. comilla, Porque como es los extra, asteriscos, asterisco. van las otra comillas. comilla, Perfecto. Escribimos de- Pérez, que sería, claro, ¿dónde está Pérez? En C14. en C14. Unimos. Ahora, quiero que también No, aparezca. pero antes no te tenía que poner Un la. ampersand. Claro, Bien, muy bien. Acá, sí. unimos. Perfecto. Y ahora, Barrita. barrita, tenemos una No, coma. abrimos coso. Comilla, Comillas, comilla, No. coma, cierro la comilla cierro porque es comilla, que estoy agregando y, el ampersand, bien, D14, D14. ahí está. Bien, o sea, suena engorroso, pero una vez que le agarré, ¿sí? la onda, ya está, ¿sí? No hay más para aprender. Fíjense acá, en este caso, a mí me quedó juntito a la coma. ¿Cómo hago para que me quede separado? Le dejo un espacio, ¿sí? Le dejo un espacio después de la coma, porque lo quiero separadito, entonces me lo separa, ¿sí? Es nada más que agarrar la práctica, ¿ok? Acordarse que el ampersand une y que las comillas cada vez que quiero agregar algo que no esté, ¿sí? Como en este caso la coma o estos 3 asteriscos. ¿Complejo? ¿Qué les parece? No es complejo, es practicarlo, porque si no los practicás, esto te olvidás, obviamente. Igual lo tienen todo en el apunte que yo les voy a recordar, les voy a volver a subir hoy para que no se mareen entre tantas cosas que tienen. Después, vamos a usar la comparación. Si el valor 1, ¿sí? Por ejemplo, acá me pide, si el valor 1 es mayor al valor 2. Para eso, ¿qué función usábamos? Para ver si una cosa era distinta a la otra. O cumplía un valor. O sea, cumplía Mayor, menor, poníamos. Mayor, menor, sí, pero cuando comparábamos, ¿no? Ahora, si yo quiero que indiques, o sea, además me ponga sí, porque si yo le pongo mayor, menor nada más, me va a poner falso o verdadero. Ahora yo quiero que me ponga la palabra sí o no. Entonces ahora ya te la compliqué. Porque vas a usar... Tenés que poner igual sí es como una función de silla, ¿no? Exacto. A ver, ¿cómo sería? Sería un igual sí. Esperen que tengo los símbolos en cualquier lado. Igual sí, abro paréntesis. Yo quiero comparar. ¿Cuál tiene que ser mayor a cuál? Mayor, ¿no? J2 mayor que No, K2. Esperen. Ahí está. Mayor que este. Ahí uso la comparación. Pero si yo no Punto y usara el coma. sí, claro. Si yo no usara el sí, me va a poner falso o verdadero. Y no me interesa eso. Ahora me pide que ponga que sí. Abrir comillas sí. Bien, pongo que sí. Y si punto y coma, si esto no se cumple, que me ponga no. ¿Está? Bien. Y listo. Y ahí voy a ir siguiendo cada uno a través de una función sí.
¿Ok? De acá no hay cosas más terribles en esta plantilla en particular, ¿sí? Es todo práctica de operadores mayor, menor, igual, concatenar y todo con sí. ¿Estamos? O sea que esta parte va, yo creo que va a ir bien. Vamos con la parte de sueldos. La parte de sueldos, esperen que voy a ir a las consignas, porque tengo el manual abierto, esperen. En la parte de sueldos, ¿qué nos va a pedir? Seguramente vamos a tener que calcular si la persona está casada, ¿sí? Que tiene un 5% más, supongamos acá, en el sueldo. Si la persona está soltera, un 10% más. Entonces acá, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer también una suma y en el caso de el porcentaje que le corresponde a cada uno, voy a hacer una referencia con un sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona está casada, o sea, si en G4 aparece C, ¿me siguen? ¿Qué hago? Al sueldo, que está en H, le voy a agregar un porcentaje, en este caso del 15%. Ese 15%, ¿dónde está? En N4, ¿ok? Lo uso con los signos pesos para que no se modifique y después pueda arrastrar la fórmula. Supongamos que la persona no está casada. ¿Necesito aclarar que no está casada si yo tengo dos opciones nada más, casado o soltero? No. Entonces, ¿qué hago? Directamente en la versión falsa, propongo el cálculo, pero ya como soltero, ¿sí? O sea que acá lo que hacemos es agregarle, además de concatenar, que van a tener acá, que van a tener que realizar una concatenación, el sí, pero con un cálculo, ¿ok? En vez de que aparezca una palabra. Los demás por ahí tienen que ver con un poco con esto de practicar también, ¿no? Por ejemplo, a ver acá, tenemos en este caso también, ¿no? Tenemos que calcular si tiene o no tiene recargo espera que voy a sacar acá, si tienen deudas, si tienen demoras, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a tener que hacer un cálculo. Bueno, me está tocando. ¿Están viendo la plantilla? Sí. Sí, Acá, sí, bueno, van a trabajar con los códigos, ¿no? Acá hay un montón de cosas para trabajar con los códigos. Después tenemos fecha de compra y fecha de pago. En la fecha de compra, ¿ok? Me voy a fijar si tiene demora en el pago, ¿no? Estamos hablando del pago. ¿Cómo me voy a dar cuenta si tiene demora? Y bueno, porque primero voy a restar J con I, ¿no? Voy a restar las dos fechas, pero a su vez vos también le vas a restar los días que tenés de demora, o sea, los días que tiene de plazo, digamos. Si se pasó esos días, bueno, va a aparecer la cantidad de días de demora. Ojo acá que es una resta, siempre vayan en las restas del mayor, en el caso de los días, al menor, ¿sí? Si no les va a dar un número negativo. Eso tengan cuidado. Estas cositas por ahí no están en las consignas, pero tienen que ver con el de ustedes pensar la tabla, ¿sí? Si yo tengo días de demora y tengo que calcular el recargo, si tiene o no tiene recargo, si tiene recargo lo tengo que calcular. ¿Qué función voy a usar? ¿Qué función voy a usar? Si tiene, primero tengo que comparar si hay demora. Y si hay demora, tengo que decir si tiene recargo o cuánto tiene de recargo. ¿Qué función usarían? A ver. De las que estábamos haciendo hasta recién. Hola. Función sí. Ok, la función sí. A ver, ¿y cómo haríamos esta función sí? La vamos a poner por acá. A ver, pensémosla. Yo tengo que calcular, ¿ok? Que tengo que calcular el recargo si lo tuviera. O sea que primero tengo que hacer una comparación. ¿Qué voy a comparar? ¿A dónde voy a ir a comparar? O sea, no lo piensen en función a una función. Sí. No, puedes poner sí.
¿A dónde va a ir mi ojo si yo tuviera que ver esta planilla y decirle al cliente, mira, me debes plata? O sea, ¿a dónde va a ir mi Si ojo primero? tenés demora o no. Primero me los fijo días. si tiene demora, ¿no? Me voy a ir a fijar si tiene demora. ¿Cómo me doy cuenta si tiene demora? Si es igual a 0, no tiene demora. Ok, si es igual a 0, entonces no tiene demora. Por lo tanto, si esto es igual a 0, ¿qué le va a aparecer en la parte de recargo? El recargo. Sin recargo. Acuérdense que lo vamos a usar con las comillas porque son palabras, ¿sí? Sin recargo. Bien. Ahora, resulta que no, la persona tiene 1, 2, 3 días, 12, 14 días de recargo. Bueno, yo directamente le tengo que decir, me tenés que pagar tanto más de recargo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cuenta hago? ¿Cuál va a ser el recargo? El recargo es el del 1,20%. ¿Pero de qué? ¿El precio? Pongámosle que del precio, del pago en efectivo, del total de la venta, de dónde, ¿a dónde irían ustedes? ¿Al saldo? ¿A dónde irían? ¿Qué les parece? Y sería del pago, ¿no? Del pago en efectivo. Del saldo yo pondría. ¿Qué les queda pagar, por ejemplo? Claro. Bueno, entonces, de lo que les queda pagar, vamos acá, ¿no? Y a esto, ¿qué le tengo que agregar? Por 1,20. El 1,20. ¿Y cómo lo escribo el 1,20? 1,20%. Oh, ya te estoy O no, matando. o 1,20 dividido 100, ¿no es? ¿Qué tengo que hacer? Estuve 3 horas diciendo la misma ¿El palabra. signo pesos tenés que poner? Gracias, no sé quién fue, pero la quiero. Por favor, se los pido. No se olviden de esto. ¿Qué hago? No escribo el 1,20, porque ese 1,20 hoy se me cantó que sea 1,20, pero mañana estoy cansado de que no me paguen y les voy a cobrar el 1,5. Entonces yo solamente voy a venir a cambiar acá y se va a cambiar en todo, ¿ok? Entonces, para eso usamos la referencia absoluta, que sería el valor que está en este caso, esperen que tengo justo los nombres de ustedes, en OP, ¿no? No, OP, O. ¿En O cuánto? O, a ver, 7. O7, yo no veo sí, nada. 8. O, no, 7. 7, O7. ¿Se entiende por qué lo importante de la referencia? ¿Sí? Es importante esa referencia porque me va a permitir que yo cuando estire, ¿sí? Cuando yo estire todo esto, lo haga. A ver, ¿qué pasó acá? Que este me quedó en 81. No sé por qué. Bueno, ahora lo vamos a fijar. Cuando yo estire, ¿sí? El cálculo me lo haga en función a esto. Y si yo esto lo cambio, lo mismo. Me cambie en todo, ¿ok? Sí, me parece que usó no el saldo, sino a ver. No, usó el saldo. Ah, paren, y nos faltó una parte. Qué vivos que somos nosotros. Hicimos el cálculo, ¿qué hicimos? Digamos, el descuento acá, ¿no? O sea, el recargo. El G, fíjense que acá lo que hace es, además, multiplicarlo por K9, porque por cada día de demora, ¿sí? El precio va a ir cambiando. O sea, ese precio es debe estar en la consigna. Un día de demora, 1,20, ¿sí? Si tenés 2 días de demora, le vas a multiplicar el valor que esté acá, ¿ok? Entonces, por eso cambiaría acá, nos faltaría agregarle por cada día. Y los días los tenemos en K8. Sí. ¿Me entendieron ahí lo que pasó? Sí. ¿Se entendió? O sea, me va a cobrar 1,20, pero por día de demora. ¿Ok? Por día. Entonces, ahora sí. Arrastramos. Y tenemos por cada día de demora, acá en este caso tiene 1, por eso nos daba igual, cuando no lo habíamos agregado, por cada día de demora va a tener su recargo, ¿ok? Un montón, así que mejor que no se demore esa persona, ¿ok? Entonces, acá lo que tenemos es un sí, con un cálculo con palabras, ¿sí? Como para ir practicando la función sí.
Hasta acá por lo menos debería salir sin ningún problema. Todo lo demás de comisiones, de ventas, tiene que ver con esto, de usar una función sí, y verificar si hago referencia absoluta, si hago cambio. Por ejemplo, acá, ¿está bien o está mal esta fórmula que yo tengo acá? ¿Qué les parece? Yo tengo que justificar la venta, decir que es una buena venta o que no justificó la venta si el valor que está en L8 es mayor al 5% de descuento. Hace referencia al 5%. ¿Y dónde está el 5%? ¿Cuál es el error en esta fórmula? De 5. Hay que poner el signo pesos, puede ser. Claro, De ¿ok? pesos, sí. Sí. Yo tendría acá que poner D5, ¿sí? Soy insistente con esto, pero es una de las cosas más fáciles de evitar el error, ¿sí? Pero que se comete mucho este error, ¿ok? Ahí yo tendría la fórmula que me sirva para todo.